Buen día, compañeros y compañeras. En el día de hoy vamos a revisar el manejo básico de una terminal o de una serie de comandos en el sistema operativo Linux. Estos comandos, estas órdenes que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy aplican para la mayoría de distribuciones de Linux y también para sistemas operativos Unix. Recuerden que los sistemas Linux se derivan de Unix. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo o puedan aprender acá en un sistema Linux, lo pueden aplicar en un 80-90% en sistemas Unix. Habrán algunos comandos que cambian, habrán otros que existan en sistemas Unix que no existen acá en Linux, debido pues a las variaciones que tenga cada una de las distribuciones que se manejen o de las versiones que se estén manejando. Se encuentran, por ejemplo, en aspectos de Unix, pueden encontrar sistemas operativos AIX de IBM, sistema operativo HPUX de Hewlett Packard, sistema operativo Solaris de Oracle. Originalmente fue desarrollado por Sun Microsystems, pero ahora lo está manteniendo Oracle. Y así ustedes van a encontrar ciertas diferencias, pero casi que en un 90% podremos decir que los comandos que vamos a utilizar acá se pueden utilizar en sistemas de Unix. Y a tener en cuenta, lo primero que debemos identificar es la línea de comandos. La línea de comandos está indicada a través del prompt. El prompt es el indicador que nos muestra cuando el sistema operativo se encuentra listo para recibir una orden por parte de nosotros. En este caso, por ejemplo, vamos a revisar, ¿sí? La orden ls. ls me permite a mí listar, ¿sí? ls viene de list, el contenido del directorio en el cual estoy ubicado. O sea, en este caso, yo estoy viendo acá una serie de nombres, ¿sí? Los azules son carpetas, los rojos, en este caso un rojo, es archivo. Son indicadores de que esto es un archivo. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta cuando una carpeta es una carpeta, o cuando un nombre corresponde a una carpeta, o cuando corresponde a un archivo? Pues lo que podemos hacer es utilizar el comando ls de list, vuelvo y repito, con un parámetro o con dos parámetros, ¿sí? Podemos decirle, por ejemplo, ls-l. Entonces el parámetro L me genera un listado, ¿sí? Un listado de los tipos de archivos que yo tengo en ese directorio de trabajo, ¿sí? Tengan en cuenta que los usuarios en Unix o en Linux están ubicados a través de carpetas, que vamos a verlo en unos minutos. Por ahora lo importante es entender de que cuando ingresamos a un sistema operativo Unix estamos ingresando a una carpeta. Esa carpeta es propiedad de nosotros o de cada uno de los usuarios, y los archivos que nosotros tengamos allí los podemos compartir con otros usuarios o no compartirlos con otros usuarios, ¿sí? Entonces, volviendo pues al comando ls, con la opción L, ¿sí? Tenemos el comando como tal, que es ls, y separamos o modificamos la salida o el comportamiento de este comando a través de unos parámetros. Esos parámetros los identificamos con un guión. Por eso yo he colocado aquí un guión. Si yo no colocara un guión y fuera a decirle lsl, el sistema lo que va a entender es que quiero que me liste un archivo o directorio que se llama L. Entonces acá ustedes pueden ver que me dice que no existe
un archivo o un directorio con ese nombre. Por eso es importante tener en cuenta de que las opciones o los parámetros los voy a identificar con un guión. El guión lo que va a hacer es que le va a indicar al sistema que voy a modificar la salida o el comportamiento de ese comando que estoy ejecutando. Volvemos entonces, cuando yo le digo ls-l y pulso enter, acá yo me estoy encontrando un listado, ¿sí? La L me habla de un listado en formato largo, long en inglés, y me va a mostrar una serie de características que tiene cada uno de esos archivos o directorios. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Cómo hago yo para identificar cuándo un archivo es un archivo y cuándo un directorio es un directorio? Bueno, eso lo vamos a ver en esta columna que me está mostrando una serie de aspectos. Importante es, aquello que sea un directorio va a tener una D al comienzo en la primera columna, y los archivos normales o los archivos comunes van a tener un guión. Entonces ustedes ya empiezan a deducir de que este primer indicador me está hablando o me está describiendo el tipo de información que voy a manejar. En este caso es un directorio, o en este caso es un archivo. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, colocarle o distinguirlo, si yo no tuviera, por ejemplo, el parámetro L, ¿sí? Aquí me lo va a mostrar sin ningún tipo de caracterización, pero si yo le digo, por ejemplo, F, el sistema le va a colocar un slash a los nombres que corresponden a carpetas, ¿sí? Igual, de la misma forma, puedo utilizar el comando lf y voy a ver el indicador de carpeta en los nombres que le corresponden a las carpetas. Muy bien, por ahora es cuestión de que ustedes empiecen a entender, ¿sí?, la diferencia de la modificación del comportamiento de un comando. En este caso ustedes se dieron cuenta de que utilicé L minúscula F mayúscula para cambiar el comportamiento o la salida del comando. Por ahora esto es todo. Espero haya sido de utilidad lo que se ha dicho aquí.